Bien, ahora vamos a probar lo que es la actividad de buscar. Esta es una de las actividades también más importantes que tenemos en Visual Studio Code cuando estamos trabajando en un proyecto. Para acceder a esta actividad tenemos varias formas de hacerlo. Una es con Control Shift F y automáticamente se nos focaliza en la actividad de buscar, como vemos acá. La otra es accediendo directamente a este icono, ya que por ejemplo si tenemos la barra de actividad desactivada, con Control Shift F podemos acceder a dicha actividad sin tener esta barra activada. Otra forma que tenemos es en editar, buscar archivo, como vemos el Control Shift F. Y también tenemos lo que es reemplazar con Control Shift H. Y como ven, se nos habilita este campo. También podemos darle a este botón para habilitarlo. Y podemos buscar un término y reemplazarlo. Yo voy a abrir un archivo para que hagamos una prueba. En este caso voy a eliminar la configuración que tiene el proyecto para que tome la configuración por defecto del área de trabajo. Le doy clic derecho, eliminar a la carpeta de VS Code para que asuma la configuración del espacio de trabajo. Entonces, si nos vamos a buscar y buscamos un término, por ejemplo, curso, le damos enter y vemos acá que nos encuentra en el archivo index.html el término que estamos buscando, que es curso. Si le damos, nos focaliza allá. Incluso podemos tener el archivo cerrado y si le damos, nos lleva a dicho archivo y a dicha línea. Este campo de buscar nos da tres posibilidades para realizar la búsqueda, que son la de coincidir con minúscula y mayúscula, que básicamente con alterna C lo podemos activar. Presionamos alterna C y automáticamente se activa la opción para que sea case sensitive o distinga de mayúscula y minúscula. Por ejemplo, si ven acá, yo busco curso y no me encuentra nada, ya que aquí curso tiene la C mayúscula. Si lo coloco con la C mayúscula, acá sí me lo encuentra. También tenemos la opción para que nos busque solamente palabras completas, o con alterna W podemos activar esta opción y desactivarla. Alterna W nos encuentra lo que es palabra completa. Si por ejemplo ponemos acá cur, como ven acá no nos encuentra nada, ya que deberíamos buscar lo que es la palabra completa para que lo encuentre, como ven acá. Y por último tenemos la opción de expresión regular, la cual podemos activarla con alterna R, y de este modo podemos acá colocar lo que es una expresión regular para buscar dentro de los archivos. Entonces, como vemos acá, cuando realizamos la búsqueda nos aparecerán los resultados encontrados indicando la carpeta o archivo que contiene dicho término de búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar, tenemos una función que se llama A, que está dentro de Project JS, y la función es A en el archivo JS que habíamos creado. Si buscamos por ejemplo params, acá nos encuentra que tenemos tres funciones en el mismo archivo con nuestro término de búsqueda. También tenemos la opción, si queremos por ejemplo guardar el resultado como tal de la búsqueda, dándole clic a este botón, abrir en el editor, y como ven nos abre esta parte. Entonces, como nos abre acá un editor con la búsqueda que realizamos y con lo que encontró, podemos lo que es guardarla dándole a archivo o control S, y como ven nos guarda una búsqueda con esta extensión code.search. Vamos a guardarla para ver el contenido de este archivo. En este caso la tengo acá. Si lo abrimos, vemos que se nos abre igual en este formato. Pero si queremos ver el contenido o el texto plano que tiene dicho archivo, que sería este, ya que Visual Studio Code nos lo abre en este formato más agradable, podemos buscar el archivo y abrirlo con otro editor. En este caso el editor que usaré será Kate, que viene por defecto en KDE, y como ven esta es la estructura del archivo en texto plano. Cerramos acá. Vamos a probar ahora lo que es reemplazar, que por ejemplo si yo quiero, en vez de que diga params, yo quiero reemplazar esto como args. Y de esta manera nos muestra acá que va a reemplazar la palabra params por args. Aquí tenemos varias opciones y es ir uno a uno reemplazándola como con este botón, o simplemente vamos acá y le damos a reemplazar todo. También tenemos la opción de conservar mayúsculas y minúsculas en caso de que la búsqueda que hagamos sea sin la opción de mayúscula y minúscula activada, para que cuando haga el reemplazo nos mantenga las mayúsculas en las palabras que corresponda. Entonces, si le damos acá a reemplazar todo, nos pregunta si queremos reemplazar 3 apariciones en un archivo por args. Le decimos que sí. Y como ven ya nos ha hecho el reemplazo. Ahora vamos a ver las opciones que tiene también la actividad de buscar, que es de archivos para incluir y archivos que queremos excluir. Acá podemos usar lo que son expresiones regulares,
Por ejemplo, si yo busco la palabra curso, como ven yo coloqué curso en todos los archivos, el término. Y si por ejemplo yo quiero evitar que la búsqueda se haga en archivos HTML, yo puedo aquí en archivos para excluir colocar *.html y como ven nos obvia o nos excluye esos archivos, solamente realiza la búsqueda en todos los demás. Si queremos colocar varios términos, podemos usar lo que es la coma, colocar acá por ejemplo .css y como ven nos está excluyendo los archivos HTML y CSS. También podemos usar ubicaciones que son por ejemplo CSS, como ven nos busca en todos los demás menos en la carpeta CSS. Si queremos excluir la carpeta JS, como ven acá también nos las excluye. Y si queremos solamente incluir una carpeta, lo que hacemos es, o un término de búsqueda, lo que hacemos es colocar por ejemplo *.html y solamente nos va a buscar lo que estemos buscando, valga la redundancia, dentro de los archivos que incluyamos. Si queremos usar otro, coma, *.js y solamente nos va a buscar en los archivos HTML y JS. Esto es muy útil si queremos reemplazar algún término o alguna parte de nuestro código y solamente quiero que nos afecte los archivos HTML para así no tocar lo que son por ejemplo los CSS o los JavaScript, o que solamente nos incluya lo que son archivos que estén en una carpeta en específico y así evitar cualquier error dentro de archivos que no correspondan a lo que queremos hacer acá, que sería buscar y reemplazar algún texto. También tenemos lo que son exclusiones predefinidas por Visual Studio Code. Para ello nos vamos a configuraciones, control coma y buscamos file exclude. Y como ven acá por defecto ya tenemos lo que son carpetas que por defecto se van a excluir de las búsquedas que hagamos. Acá por ejemplo si utilizamos lo que es Angular, Vue o React, es útil colocar acá que nos excluya la carpeta Node Modules, ya que esta carpeta contiene muchísimos archivos y cuando realizamos una búsqueda realmente queremos que solamente busque en los archivos de nuestro proyecto como tal y no en las dependencias. Yo lo voy a dejar por defecto. Acá también tenemos lo que es el washer, que excluya los cambios que le realizamos a dichos archivos, que son por ejemplo estos que están acá. Y de esta manera por defecto ya globalmente podemos configurar carpetas y archivos para que el editor los excluya, tanto en la búsqueda como en la observación con el washer. Acá pueden ver una descripción de qué significa esto. También podemos realizar búsqueda y reemplazos en el archivo actual que tenemos y focalizado de la siguiente manera, simplemente presionando en el archivo que estamos, control F, y como ven nos aparece una barra similar a la actividad de búsqueda donde podemos buscar, reemplazar con los mismos criterios o las opciones que teníamos o habíamos visto. Esta opción la podemos ver tanto como control F como vimos, o editar, buscar, o control H para que se nos habilite el área de reemplazar, como también vemos acá en editar, reemplazar. Si acá realizamos una búsqueda, por ejemplo curso, ven acá que nos encuentra dicha palabra. Como ven también acá tenemos lo que son estas flechas que nos indican o con las cuales podemos navegar entre todos los términos que se encontraron, como también simplemente realizando una selección podemos decirle que nos busque solamente en la selección que tenemos. Como ven yo seleccioné estas dos líneas, si marco esta opción solamente nos realizará la búsqueda en dicha selección y podemos navegar solamente en esa selección o sobre los términos que encontramos en dicha selección. Y por último podemos lo que es realizar con la paleta de comandos. Si simplemente presionamos control P, no control shift P como habíamos visto anteriormente, que vemos que nos aparece con este símbolo. Si presionamos control P nos aparece sin ningún símbolo y podemos realizar una búsqueda directa entre los archivos que tenemos de nuestro proyecto o incluso del workspace que tengamos abierto, y de esta forma podemos navegar rápidamente entre cualquier archivo y abrirlo directamente. Como ven acá también, si yo presiono, si me voy a este archivo y presiono control P y pongo dos puntos, también puedo dar un salto a una línea en concreto del archivo que tengo focalizado. En este caso incluso nos indica que tenemos desde la 1 hasta la 15. Si yo coloco por ejemplo la 11, doy enter y nos focaliza directamente en esa línea de código. Si le doy un control P y coloco el símbolo mayor que, entro a lo que es el comando o los comandos del editor. Si elimino esto y no tengo nada, lo que hace es una búsqueda entre los archivos, y si coloco dos puntos puedo navegar a una línea en concreto, por ejemplo la 13. Ahora vamos a ver lo que son temas e iconos, que esta es una característica de Visual Studio muy útil, ya que nos permite
permite cambiar el tema de colores del editor y tenerlo lo más personalizado posible a nuestro gusto. Para abrir la paleta de temas tenemos diferentes opciones que son, por ejemplo, administrar y temas de color. También podemos hacer lo que es control K, control T y se nos abre esta paleta de temas donde estos son lo que vienen preinstalados por defecto en Visual Studio, en la cual con las flechas del teclado podemos navegar entre los diferentes temas que tiene. Como ven, se van aplicando automáticamente dándonos un preview y nos lo categoriza tanto en temas oscuros como temas claros. Si nos vamos a la parte de los temas claros, vemos que tenemos unos cuantos, como también podemos instalar más. También podemos ir a lo que es archivo, preferencias y tema de color, como también acceder con control K, control T, y como ven acá se nos abre nuevamente. Y si tenemos la paleta de comandos abierta, también podemos escribir lo que son temas y vemos acá tema de color y se nos abre dicha paleta de temas. Para seleccionar uno simplemente le damos a lo que es un clic y automáticamente nos cambiará el tema, aplicándose en todas las partes que correspondan, incluso en los editores. Como vemos acá, la paleta de colores ha cambiado en todos los archivos que tenemos. Para instalar un nuevo tema lo hacemos desde las extensiones acá o simplemente abriendo la paleta de colores, yéndonos a la parte que dice instalar temas de color adicionales. Es lo mismo, lleva acá a las extensiones y nos lleva directo a la categoría de temas. Acá tenemos múltiples temas a elegir. Yo voy a cambiar, por ejemplo, a instalar este de Visual Studio Code. Como ven, acá nos dan una pequeña página de preview donde nos indica que tenemos 3 temas, uno claro, uno más o menos y uno oscuro. Para instalarlo simplemente le damos clic acá en instalar. Automáticamente nos pide seleccionar uno de los nuevos temas que hemos instalado, que sería el GitHub Light, el Dark Dimming, el Light y el Dark. Yo voy a seleccionar el Dark, por ejemplo, y como ven ya mi editor tiene un nuevo tema acá aplicado. Este tema, si nos vamos a la configuración y escribimos theme, vemos acá que el que tiene seleccionado es GitHub Dark, y si nos vamos a la versión JSON, vemos acá que workbench.color theme tiene el nombre de GitHub Dark. Desde acá también podemos cambiarlo dándole a lo que es, colocándonos acá al inicio, control espacio, y nos lista acá todos los temas que tenemos instalados. También podemos instalar lo que son temas de iconos para cambiar estos iconos que se visualizan acá en los tipos de archivos. Para ello simplemente podemos ir a la categoría de temas o escribir acá icon themes, y también podemos ordenar por los más populares. Por ejemplo, colocamos acá los más destacados como también los más populares. En este caso nos ha removido el término que estamos buscando, pero simplemente con @popular y escribimos icon themes nos van a aparecer solamente lo que tenga que ver con temas de iconos, pero ordenado del más descargado hacia abajo. Entonces, por ejemplo, vamos a instalar este, que es un nuevo tema que incluye bastante iconos, como vemos acá. Si lo instalamos, acá nos indica que tenemos esta configuración que se llama SETI, que es la que viene por defecto, pero acabamos de instalar esta, así que vamos a aplicarla. Y como ven acá, nos ha cambiado lo que son incluso las carpetas y los iconos de los archivos. Si queremos cambiar el icono, podemos ir a la paleta de comandos y escribimos icon theme. Vemos acá que nos dice tema de icono de archivo. Acá nos aparecen lo que tenemos por defecto. Si vamos cambiando, vemos la apariencia que van tomando cada uno. Incluso podemos desactivarlo indicando esta opción. Vamos a seleccionar el que acabamos de instalar, el cual fue este. Le damos enter o clic acá para aplicarlo. Vamos ahora a hablar lo que es un poco del IntelliSense, que este concepto básicamente en Visual Studio Code se asocia básicamente al conjunto de funcionalidades en cuanto a la edición de código, tales como sugerencia de código, como métodos y propiedades y variables, como también de un objeto. Información sobre funciones como sus parámetros, su tipo de datos y demás. En Visual Studio Code esta funcionalidad viene por defecto para JavaScript, TypeScript, CSS, HTML, JSON, LESS y Sass, pero podemos aplicar estas posibilidades instalando extensiones para un lenguaje en concreto, como por ejemplo Python, Java, Go, C#, SQL y mucho más. Yo voy a colocar acá lo que es un código JavaScript para ver cómo funciona esta parte de IntelliSense, en la cual acá ven que yo tengo una función que se llama getDate, donde por ejemplo yo voy a crear acá un objeto date. Entonces yo coloco lo que es new date y como ven acá nos va dando sugerencias de lo que nosotros queremos colocar. Como ven acá, si activamos esta flechita también nos da una pequeña descripción de cada uno de los elementos. Podemos con las flechas del teclado ir navegando entre estas diferentes opciones y ver una pequeña descripción de estas. En este caso me interesa que sea date y básicamente acá estoy creando
creando un objeto, guardándolo en esta variable de tipo date. Si yo por ejemplo vengo ahora y presiono d punto, como ven acá nos aparecen con tanto una descripción como una declaración del método de cómo utilizarlo y el tipo de dato que devuelve, que básicamente esto es un listado de los métodos que contiene la clase date que podemos utilizar. Esto es bastante útil porque por ejemplo si yo empiezo a escribir get full year, ya con darle tab acá o incluso enter para que me autocomplete, de esta manera no tengo que tipear todo el texto. Y si abro acá por ejemplo paréntesis, en este caso este método no requiere parámetros, pero si inmediatamente yo abro paréntesis nos empieza a dar sugerencias o una ayuda de cuáles son los parámetros que debemos ir pasándole a dicho método. Por ejemplo, yo voy a colocar acá que esto requiere 2 parámetros. Esto quiere decir que si yo vengo acá y llamo esta función que se llama b, como ven acá me la detecta y me dice inmediatamente que requiere un parámetro de tipo args1 y un args2. En este caso son de tipo any, ya que no le he colocado ningún tipo de dato. Pero si aquí inmediatamente el nombre de la función le coloco lo que es paréntesis, acá nos va indicando los parámetros que debemos colocar. Por ejemplo, yo voy a colocar lo que sea, hola, y si coloco una coma, como ven acá me indica que este es el segundo parámetro que debo colocar. Acá puede ser por ejemplo un número. Inmediatamente salgo, ya se va la sugerencia ya que estamos correctos. IntelliSense también nos detecta lo que son errores en nuestro código, el cual también nos puede dar algunas sugerencias de cómo corregirlo incluso de manera automática. Vamos por ejemplo a colocar acá el siguiente código, que básicamente lo que hace es crear un objeto con el día, el mes y el año, pero en este caso si se fijan nos aparece una línea roja debajo de acá y con un mensaje indicándonos cuál es el error. En este caso es que se esperaba una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo después de day, 2 puntos y un valor, debemos colocar una coma para que acá nuestro código no nos dé error. Y como ven, luego de arreglar los errores, la rayita abajo roja desaparece, ya que todo está correcto. Cabe destacar que IntelliSense nos dará sugerencias en base al tipo de archivo que estamos editando. Por ejemplo, si vamos al archivo CSS, acá nos colocamos, vemos que aquí si le damos control espacio, las sugerencias que nos aparecen tienen que ver solamente con CSS. Como ven, son todas las propiedades CSS que podemos manejar. Por ejemplo, podemos colocar acá un borde y acá nos da una pequeña descripción. Si por ejemplo este recuadro no le aparece, simplemente presionan teniendo esto abierto control espacio nuevamente y aparece. Y aquí nos da una pequeña descripción y por ejemplo en este caso nos muestra incluso la sintaxis, ya que debemos primero colocar el ancho de la línea, luego el estilo de la línea y luego el color, que sería básicamente de esta manera. También para crear un nuevo editor, por ejemplo, lo único que debemos hacer es darle clic acá en la barra de las pestañas y se nos crea un archivo. Incluso acá nos indica que debemos seleccionar un idioma para empezar, porque por ejemplo si queremos empezar a escribir en un nuevo archivo un CSS pero no lo hemos guardado, si colocamos por ejemplo la clase body, queremos que tenga background, como ven no nos da ninguna sugerencia ya que él no detecta o no sabe que esto es un archivo CSS. Para ello simplemente nos vamos acá donde dice texto sin formato, le damos y se nos abre acá para que seleccionemos el lenguaje que estamos escribiendo, en este caso CSS, y si le damos automáticamente ya nos habilita el coloreado, incluso nos valida si el CSS está correcto, y si le damos control espacio acá ya nos completa y podemos seleccionar cualquiera de las opciones y seguir editando como un archivo CSS incluso sin tenerlo guardado. Como ven acá nos dice que untitled o que no tiene nombre dicho archivo. Ya si queremos guardarlo nos vamos a archivo, guardar, o presionamos control S y seleccionamos donde queremos guardarlo. Vamos ahora a ver lo que es la terminal integrada que nos facilita Visual Studio Code, la cual podemos activarla de la siguiente manera yéndonos al menú ver terminal o simplemente presionando estas combinaciones de tecla que son control backtick y acá se nos abre lo que es la terminal. Por defecto se nos abre en la ubicación del proyecto en la que estamos. Como tenemos acá un workspace con varios proyectos, si abro este archivo y desde este habilito la terminal o abro una nueva terminal ya que tengo una abierta dándole a este botón, acá nos pide que seleccionemos en qué carpeta queremos abrir dicha terminal. Si le damos a esta, nos abre la terminal ubicada en el proyecto 2. Si le damos PWD, vemos acá la ubicación de este proyecto. Pero si nos cambiamos a la otra y le damos PWD, vemos que por defecto está en el proyecto 1. Por defecto la terminal se muestra en la parte baja del editor. Desde aquí ya podemos realizar cualquier tarea que tenga que ver con la terminal sin tener que abrir otra terminal, la cual podemos ocultarla y la misma seguirá ejecutándose en background
background mientras seguimos editando nuestro código. Por ejemplo, podemos ocultarla presionando control backtick nuevamente para abrirla y cerrarla, como también presionar este botón para cerrarla. Debemos tener pendiente que la terminal, como ven acá, sigue abierta, simplemente se oculta de la interfaz para nosotros tener más espacio en nuestro código, pero la terminal sigue ejecutándose. También podemos moverla lo que es a la derecha y a la izquierda dándole clic derecho a esta barra. Entonces, si le damos clic derecho a esta barra, nos da la posibilidad de mover el panel a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, vamos a moverlo a la derecha y nos lo coloca de esta manera. Podemos acá agrandarlo un poco, como también colocarlo del lado izquierdo, y así tendríamos esta distribución de los paneles. También para ocultar, como vemos acá, podemos darle acá o simplemente presionar control J. Presionamos control J y se nos oculta y se nos muestra la terminal o este panel. Como también podemos ocultar y mostrar algunas pestañas de este panel. Por ejemplo, tenemos acá la pestaña de problemas. Si queremos ocultarla, simplemente clic derecho, problemas, y ya no se nos muestra más esta pestaña. También, como ven acá, como el espacio está reducido, se nos minimizan algunas pestañas, pero podemos acceder a este icono para ver las otras pestañas que están ocultas, como por ejemplo la consola de depuración. Acá solamente nos aparece esta, pero si le damos podemos ver terminal y salida. Yo voy a mostrar nuevamente la de problemas y me voy a cambiar a la terminal. Y como vimos ya anteriormente, podemos tener lo que son múltiples terminal abierta, y como ven se nos coloca acá en esta barra de pestaña y podemos movernos entre las terminales que tenemos abiertas de manera fácil. Si lo colocamos abajo acá, podemos también abrir lo que son varias terminales pero en una misma pestaña. Por ejemplo, si acá yo deseo tener otra terminal abierta, lo único que hago es darle clic a este botón de dividir, o simplemente dándole a lo que es clic derecho, dividir terminal, o utilizando este acceso directo que es control shift 5. Si le doy, como ven acá, se nos abre una terminal adicional en este panel, y de esta manera podemos tener dos terminales visibles en el mismo editor. Aquí tenemos un separador, el cual podemos agrandar una o mover otra, como vemos acá. Acá también nos indica que tenemos dos terminales enlazadas, que serían estas dos, y una adicional que sería esta. Desde aquí podemos con este icono eliminar una, ya que si no necesitamos, por ejemplo, la podemos eliminar acá, incluso esta y esta, y de esta manera eliminamos las terminales. También podemos lo que es abrir una terminal con un perfil diferente. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar acá lo que es el perfil predeterminado, que tenemos lo que es un bash, un ZSH, SH, ZSH2 y un git shell. Si le damos, cuando volvamos a abrir una terminal, se nos va a abrir con este perfil que acabamos de seleccionar, que sería, por ejemplo, en este caso me dio un error, un git shell, pero vamos a seleccionar otro por defecto que sea, por ejemplo, bash. Si abro una nueva, nos pide que seleccionemos dónde queremos abrirla, le damos y como ven nos abre con el bash y no con el ZSH. Si queremos tener incluso acá un ZSH y acá un bash, podemos también darle a lo que es a este icono para ver todos los perfiles que tenemos, y en split, que básicamente lo que significa es dividir la pantalla, le damos a lo que es bash, y como ven de este lado tenemos un ZSH y acá tenemos un bash.